Gloria a Dios. Dios los bendiga esta mañana. Me siento agradecido con Dios por la salud que me da, la salud que me, que me brinda hoy esta mañana, de poder estar aquí compartiéndoles lo que el Señor siempre me da. Hay muchos temas de que hablar, hay muchas cosas de que hablar. Precisamente, ya iba a decir algo en portugués, precisamente en el tiempo que estamos viviendo, donde muchas doctrinas están infiltrándose a la iglesia, se están metiendo a la iglesia, y los que no son espirituales o los que no entienden van a caer. Van a caer fuertemente en ese error, ¿verdad? Hay muchas enseñanzas y doctrinas que van y vienen y caen, y en realidad es algo tremendo, hermanos. Es algo que usted, ¿cómo le diré? Si usted se pone a analizar las cosas, son cosas tremendas que están aconteciendo. El mismo apóstol Pablo nos dijo en Timoteo que en los postreros días habrán tiempos en cual muchos falsos enseñados se amontonarán. Y entre ellas hay muchas enseñanzas que si uno no las combate en ese mismo momento, pueden que nosotros nos caigamos en esa trampa. Santiago habla cuando escribe su carta, Judas cuando habla casi el libro de antes de llegar al Apocalipsis, dice, y la razón que la paso es porque es nomás una página. Judas cuando habla en el capítulo, no es capítulo, es del versículo, es porque es un capítulo, solo un capítulo, un libro, perdón. En el versículo 3, en Judas 3, dice que contengamos por la fe que una vez fue dada a los santos. El apóstol Pablo menciona en Efesios 5 y voy a citar de la Biblia de las Américas, porque me gusta cómo me gusta de las Américas. Dice que las cosas de las tinieblas son estériles, ¿no? Que no tienen ningún crecimiento, no tienen. Mire, y el cual dice el apóstol Pablo, dice la reina de las Américas. Fíjese cómo dice, capítulo 5 del libro de Éfesos 5, capítulo 5, verso 6. Que nadie os engañe con palabras vanas. Por esta causa, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seas partícipes con ellos, porque antes eras tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Pero fíjense lo que dice, que nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta causa la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Que nadie os engañe. Fíjate y más adelante lo que dice.
Verso 11. No participéis de las obras estériles de las tinieblas. Quiere decir, no participéis de las obras estériles de las tinieblas. ¿Por qué? Porque no tienen vida, son estériles. Como un hombre o una mujer estéril, que no pueden no pueden procrear hijos. Son estériles porque en ellos no hay vida. Entonces, igualmente son las obras infructuosas de la carne. Y ahora el apóstol Judas nos habla y nos dice que nosotros debemos contender por la fe que ha sido dada una vez ha sido dada a los santos. Contendáis eficazmente por la fe que ha sido dada una vez dada a los santos. ¿Y qué? Y ahora dice, pues, pero hermano, ¿cómo nos vamos a pelear con ellos? No, reprenderlos fíjese lo que, si sube más arriba de Judas, dice, el cual, dice, con misericordia y paz y amor os sean multiplicados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a contender con ellos y decirles con amor, con misericordia y paz y amor, que ese pecado o que esa teoría no funciona. No es bíblica. No es. Hay muchos que están siendo bombardeados por teologías que no son de Dios. Y ahí es cuando dice el apóstol Pablo a los Corintios, 2 de Corintios, capítulo 3, verso 6. Vamos para allá. 2 de Corintios, capítulo 3, verso 6. Y ahí es donde los que están allí, ¿verdad? en la teología, y que teología para acá y teología. Pero verdaderamente, hermanos, ¿se necesita tanta teología? Bueno, en algunos casos sí, pero muchas veces se necesita la demostración del Espíritu Santo. Y entonces aquí dice en capítulo 2 de Corintios capítulo 3 verso 6, en el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no con letra, sino con el Espíritu, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y luego hay otra escritura, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Por qué? Porque no están basándose a teologías, a teorías o así. No, están basados a lo que el Espíritu les guía. Y donde está allí el Espíritu, allí hay libertad. El hijo verdadero de Dios, él va a ser guiado por Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo, regresando otra vez a lo que dice Pablo a los romanos. Mantenga su dedo allí en Judas, porque tenemos que decir. Vamos a ver. Dice, por los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Estos son y los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, fíjese, dice que contendamos por la fe
que una vez fue dada a los santos. ¿Cómo? Mostrando misericordia, paz y amor. Pero debemos contender por esa fe, defender esa fe. Porque como le dije, el apóstol Pablo escribió a Timoteo y dice, vamos a Timoteo, en estos tiempos en esto también sepas que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres sin efecto, desleales, calumniadores, y en fin, dice, traidores. Y luego, teniendo, dice apariencia, versículo 5, 3:5, 2 Timoteo 3:5, dice, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficaz de ella, a estos, ¿qué dice? Evita. Y no nomás es lo tremendo. Fíjese. Y el apóstol Pablo fue cuidadoso en decirle, capítulo 4, verso 1, pero el Espíritu dice manifiestamente en los venideros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios, doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo curtizada la conciencia. Y si usted se va donde estábamos en Timoteo 3, 2 Timoteo 3, si usted se baja al versículo 13, dice, mas los hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y muchas doctrinas se han infiltrado, como la más tremenda, y que es la enseñanza del reemplazo. ¿Y dónde comenzó esa doctrina? Me parece que un tal Calvin. Calvin fue el inventado Calvin, el calvinismo, que se le dice en español. Él enseñó la enseñanza del reemplazo. ¿Y cuál es esa enseñanza y esa doctrina de reemplazo? Que Dios quitó a Israel y lo reemplazó con la iglesia. Y usted sabe bien, que usted ha leído la escritura bien, en Romanos, vamos a Romanos 11:1. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? El que es inteligente y usa la palabra como es, allí va a rechazar esa doctrina de reemplazo. Dice, digo pues, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, o de ninguna manera, dice la Reina Valera, de ninguna manera. Entonces, entonces dicen que el Señor reemplazó al pueblo de Israel con la iglesia. Y no es, porque entonces el capítulo 9
Cuando él habla y se siente triste y dice, quiero estar separado de Cristo porque quiero estar separado de Cristo por causa de mis parientes. Fíjese bien lo que dice. Dice, verso 1, capítulo 9 de Romanos, verso 1, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio a mi conciencia en Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, que desearía yo mismo ser anatema o maldito. Fíjate bien lo que dice, ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. ¿A quién estaba hablando? Del pueblo judío. ¿Y qué pasó? Pasó de que él estaba diciendo, no, pues yo prefiero estar con mis parientes, celebrar la Pascua, celebrar la ley, celebrar todos los pactos, por simplemente estar con ellos. Y no estar acá con los gentiles. Sí, y entonces una de las cosas, hermanos, que cuando la iglesia comenzó a crecer y empezó a entrar ¿cómo se llama? Comenzó a entrar la salvación a los gentiles. Ahora la palabra gentil no significa gentil, gentil es este amigo. No, la palabra gentil en su versión original es pagano. Pagano. Cuando el evangelio entró a los paganos que no son judíos, a eso se le llaman los gentiles, ¿ok? Corregimos esto, que la palabra gentil lo cambiaron, pero es pagano. Y entonces el apóstol, cuando la iglesia comenzó a entrar y a ganarse al mundo pagano, ahora lo que nosotros le llamamos los gentiles, ¿ok? Ahora, cuando la iglesia comenzó, es cuando empezó a crecer, crecer el cristianismo dentro del mundo que no era judío, regresando otra vez a decir al mundo gentil o al mundo pagano. ¿Por qué es pagano? Porque se adoraba a dioses. Precisamente en el mundo que estamos viviendo hoy en día, está cayendo que en mucho está el paganismo donde quiera. En México se está adorando a la Santa Muerte, que es un demonio de los más poderosos que está en México ahorita. No nomás esos, diferentes demonios. Ahorita, como digo, ahorita en Estados Unidos está el principado de la LGBT. En México está el principado de la Santa Muerte. Y en Cuba, en Haití, en República Dominicana, está el principado del vodú. Porque nuestra lucha, dice Pablo a los Efesios capítulo 6, verso Efesios 6. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. Pero abajo de esos principados están potestades. Y de esas potestades son las que pelean y luchan contra la iglesia. Los que son los hechiceros, la brujería, los santeros. Todos esos son los que luchan contra la iglesia. Los principados son los que gobiernan lo que rige, lo que gobierna esa región. Ahorita en Europa está gobernando el antisemitismo. Si no lo sabía. El Hezbollah. Allá está el principado, es el Islam.
Y muchos dicen, ay hermano, tiene que ser aceptable a los musulmanes. No, porque en primer lugar, ellos no están creyendo, ellos no están aceptando el pueblo de Israel. Imagínense, si ven esta bandera que está detrás de mí, les trae la bandera de Israel. Por eso, y entonces, regresando otra vez a lo que dice el apóstol Pablo, el cual dice, nosotros somos, el cual dice, Dios no puede desechar a su pueblo. No, de ninguna manera. ¿Ha desechado a Dios a su pueblo? De ninguna manera. Dios no ha desechado a su pueblo de ninguna manera. Y cuando el cristianismo comenzó a entrar, el mundo cristiano, ahora fíjese bien, la mayoría de la iglesia cristiana era judía, todos. Aún el apóstol Pablo, cuando fue a predicar a las naciones, predicaba en las sinagogas, no predicaba en los templos paganos, predicaba en las sinagogas. Pero por causa de que los judíos no querían aceptar, él se fue a los gentiles, él se fue a los paganos. Y él dijo, bueno, si no me quieren oír, yo me voy a los paganos. Y se fue a los paganos. Y por eso se le llama el apóstol de los gentiles. Pero fíjese bien, la mayoría de los cristianos eran judíos. Aún cuando escribe el libro de Romanos, fíjese bien, cuando escribe el libro de Romanos, se lo está escribiendo a los hermanos judíos que están en Roma. ¿Por qué? Si usted va al libro de los Hechos, acuérdese, ¿qué día celebran el día ¿qué día celebran los judíos el día de reposo? ¿Es el sábado? ¿Por qué nosotros los cristianos tenemos el domingo como tiempo para el servicio o para el tiempo de servicio de servicio de nuestras iglesias regulares? ¿Por qué no son los sábados? Y aquí les voy a comprobar por qué. ¿Se acuerda que cuando vamos a ver. Sí, en Hechos capítulo 18, verso 2. Vamos a comenzar con versículo 1. Pasadas estas cosas, Pablo partió a Atenas y vino a Corinto. Y hallando un judío llamado Aquila, natural de Punto, que hacía poco que había venido de Italia, y Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Se vino a ellos. Porque Claudio, ¿qué hizo? Mandó a todos los judíos que se salieran de Roma. Y el apóstol, por eso el apóstol Pablo le escribe el libro de los Romanos, está dirigido a los judíos cristianos que estaban en Roma. Pero porque se celebraba el día de reposo, se celebra aún en los judíos todavía, se celebra el sábado. Claudio, para contrarrestar eso, él cambia el día de adoración y lo pone en domingo. Y por eso el mundo cristiano, todos, incluyéndonos de iglesias de nombre, y no estoy diciendo que está mal, pero para que vea que fue el grande, para que vea que fue grande el poder de ese hombre para cambiar el día de adoración que debe de ser el sábado en el domingo.
¿Mm? Usted sabe bien que un judío no le trabaja. Ahora cuando dice la Biblia, y algún día voy a explicar cuál es el día de reposo, qué es el día de reposo y por qué lo deben de reposar. Eso quiere decir que no se van a cepillar los dientes. No, eso es ser extremista. O de no comer, tampoco. Eso es ser extremista. Algunos no los, ¿cómo diré? Lo hacen más allá. Hay unos que lo ayunan, hay unos que no comen, pero hay unos que sí. En la guerra de 6 días, ¿cuándo comenzó la guerra de 6 días? En 1967, precisamente en el día de reposo. Pensando el mundo árabe, que es Egipto, Jordania y Líbano y todos esos lugares alrededor, que Israel no se iba a defender porque estaban en el día de reposo. Pero como decimos nosotros los mexicanos, le salió el tiro por la culata. Y regresando otra vez, ¿ha reemplazado Dios a su pueblo? De ninguna manera. No, de ningún modo. El Señor no ha reemplazado ni ha desechado a Dios a su pueblo, sino que todo lo contrario. Dime lo que dice el versículo, regresando otra vez a Romanos 9. ¿Ok? Por eso dijo Judas: contendamos por la fe que una vez fue dada a los santos. No, que reprendamos esas cosas. Dijo el apóstol Pablo en Efesios, dice, del cual desenmascararlas. ¿Y qué es desmascarar? Decirle, pues no, esto no es cierto. Hubo un hombre allí que estaba, antes de decir, hubo un hombre que, no un hombre, hay un video que sale en YouTube de un chinito haciendo magia, y el otro, y toda la gente se queda maravillado, pero hay otro chinito que sale y le desenmascara lo que la magia quiso, que no era verdaderamente magia, sino que era un truco. Y eso es lo que hacer nosotros, que desenmascarar, de sacar eso que no es cierto. ¿Por qué cree que yo todo el tiempo ando predicando contra la enseñanza de la prosperidad? Porque no es bíblico. Estaba oyendo como yo estoy estudiando un poquito portugués, anoche me puse a oír un predicador del nombre, un brasilero, el hermano, y él mencionó de las 3 armas más poderosas que el diablo usa: fama, dinero y las mujeres. ¿Con qué armas cayó Sansón? Con su fama se hizo famoso. Era reconocido Sansón. Tenía posesiones, dinero. Él podía tener lo que él quería. ¿Y quién lo derribó? Dalila. Con su belleza. La palabra Dalila en hebreo quiere decir hermosura. Y eso fue la caída eso fue la caída de Sansón. Regresando. En verdad os digo en Cristo, no miento, dándome testimonio con conciencia en espíritu, que tengo gran tristeza y con gran dolor en mi corazón, porque desearé yo mismo ser apartado de Cristo. Estoy leyendo la Reina Valera, la antigua versión. Porque desearé yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, que son mis parientes según la carne. Y ahí describe quién son. Y describe por qué. Dice, los que son israelitas según la adopción. Los que son israelitas según la adopción. Y del pacto. No, perdón, de la adopción y de la gloria. Y del pacto,
la, la, la dacta de la ley o la ley o leer la ley. Recuerdo recuerdo, ya tengo tiempo que no he ido, pero recuerdo cuando mi padre estaba en vida, me dijo, vamos a una sinagoga judía. Y bueno, claro, vamos, ¿por qué no? Y fuimos. Y ahí sacaron unos rollos grandes donde estaba la ley. Y el rabino la lee y luego la enrolla. Ya cuando la enrolla la ponen otra vez en la vitrina, y cuando la ponen en la vitrina, allí el rabino expone de lo que se leyó. Ellos no usan una Biblia como nosotros, y que nosotros damos verso por verso o libro por libro, donde vamos concordando conforme al mensaje. Y después la pasan por toda la sinagoga y muchos la tocan, muchos la besan. Y eso aquí está diciendo el apóstol Pablo, que dice la dacta de la ley, la lectura de la ley. Como que yo quisiera estar allí leyendo la ley con ellos. Los cuales, cuyos son los padres, y los cuales según la carne es Cristo. Cuyos son los padres, ¿quién? Abraham, Isaac y Jacob. Y los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, el cual es Dios. ¿Quién? Jesucristo es Dios. Por eso nosotros creemos que Jesucristo y no negamos el Padre, no negamos al Hijo, no negamos al Espíritu Santo, pero no podemos decir que son tres personas. Son tres funciones de Dios. En una es su Espíritu, que es el Padre, que es lo eterno. Y no me cansaré de decirlo. Y el cual es Cristo según la carne, lo que es visible de Dios, porque Dios en espíritu no se puede ver. Aún el libro de Juan, capítulo 1, verso 18, dice, nadie ha visto a Dios jamás. Pero el que dijo pero ellos mismos, el apóstol Juan habla a su carta y dice, nosotros lo vimos y lo palpamos. ¿A qué vieron? Pues a Dios en una manifestación de carne. No negamos al Padre, no negamos al Hijo, no negamos al Espíritu Santo. Pero son tres oficios que Dios tiene. Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Quién? Cristo. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora, la enseñanza de esa del reemplazo, y no me voy a meter mucho en eso, pero que dice que Dios sacó a su pueblo y injertó a la iglesia, y su pueblo de ahorita no tiene nada. Y muchas de las enseñanzas de los que enseñan hoy, que de la tribulación, eso es lo que han creído, que ya cuando el Señor los atribule, va a venir y los va a agarrar. Porque como dice el apóstol Pablo otra vez, que cuando la ley es leída, está el velo puesto en sus ojos, están vendados porque todavía está leyendo la ley. Y entonces dice, ¿por causa de quién? Por causa de vosotros, por causa de ustedes los gentiles, está hablando los corintios, por causa de ustedes los gentiles, dice, no han recibido al Mesías. Pero no quiere decir que Dios los desechó. Eso es lo más absurdo. Creer eso es lo más absurdo, de que Dios desechó a su pueblo. Y el pastor o el predicador que no habla de Israel, él mismo se está engañando. ¿Desde cuándo lo estoy gritando? ¿Desde cuándo lo estoy hablando?
Y dijo un pastor, no, Dios me libre de yo aborrecer el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué no habla de Israel? ¿Por qué no habla en lo que tiene que ver el pueblo de Israel? Mire ahorita, las profecías no se están cumpliendo por la iglesia, las profecías se están cumpliendo por Israel. Entonces, ¿de dónde sale esa teoría que Dios desechó a su pueblo? Si entonces Dios desechó a su pueblo, quiere decir que ninguna profecía se ha cumplido. Pero porque Israel es el reloj de Dios, y lo siento por aquel tonto, por no decir otra grosería, dijo, Israel no es el reloj de Dios. ¿Cómo de que no? ¿Qué? Las profecías. Y aquí le voy a decir que esa enseñanza, que esa enseñanza de que se está también metiendo, infiltrándose. Y lo escribí y lo iba a dar hoy, pero me metí en esto. La enseñanza de el cristiano progresista. Ese que dijo que Israel no es el reloj de Dios, ese es un progresista. ¿Y sabe qué es un progresista? Ay, hermano, usted deje lo viejo, lo de atrás, ya déjelo. Tenemos que progresar como cristianos y aceptar a todos como son, incluyendo los homosexuales. Ay, son hermanos en Cristo. No, hombre, son hijos del diablo, destinados para el infierno. Así cruda saldrá y así cruda se va a ir. Pero esa enseñanza del progresismo también es una de esas enseñanzas. Ahorita nomás me estoy enfocando sobre la enseñanza del reemplazo. Pero la enseñanza del progresismo es una ¿cómo se llama? Es una enseñanza horrible que Jesús Adrián Romero, el cantante ese tal llamado cristiano, que fue y le besó las patas al Papa. Un cristianismo progresista, y que Jesucristo no habló del homosexualismo. Oh, no, ¿cómo de que no? Por eso le digo que debemos que contender por la fe que una vez fue dada a los santos. Mostrarles su error, mostrarles su error de ellos, pero hacerlo con misericordia. Como dice Judas. Otra vez, déjenme ir para allá. Y como es una página, tengo que pasarme tan rápido. Judas, verso 3, verso 2. Tenemos que hacerlo con misericordia, paz y amor. Que contendamos por la fe. Contending for the faith, one that is delivered to the saints. Yo ahorita estoy nomás enfocándome en la enseñanza de la enseñanza del reemplazo. Y ahí andan. Y que Dios no tiene que ver nada con su pueblo. ¿Cómo de que no? Entonces todas las profecías, todo lo que pasó el 11 de mayo, la tiradera que le hicieron los palestinos, y otra mentira. No es cierto que hay palestinos, no ha existido un pueblo palestino, nunca lo existirá. El príncipe Tito, cuando destruyó Israel, le llamó a esa tierra Palestina, para que se más enchilaran y se enojaran los judíos. Por eso le puso Palestina. Pero no hay fíjese bien, no hay ninguna persona, gente que se llame palestino. Todos son árabes, incluyendo los palestinos que viven en la Tierra Santa, en la Franja de Gaza y en el Banco Occidental. Y usted se fija bien, no está al oeste de Israel, está al este, pero como le llaman
Banco Occidental, que está diciendo que está al occidente de Jordania. Por eso le llama el Banco Occidental. Que eso Israel lo conquistó en la Guerra de 6 días en 1967. Pero no hay otra. Regresándome otra vez. Entonces esas profecías que cuando los palestinos le tiraron cohetes a 4.000 y 4.500 cohetes que le tiraron a Israel. Es una gran mentira, no existen los palestinos. Pero ahí andan los cristianos de allí, abobados, perdonen la expresión, abobados. ¡Ay! ¿Y la prensa? ¡Ay, no! Pobres palestinos, son indefensos. ¡Ah, sí! No. Porque ahorita los palestinos están recibiendo armamento de los de Irán, que son los persas. Y los Houthis de allá de que Yemen. Ahorita Arabia Saudita está destruyendo en la guerra que está pasando contra Arabia Saudita y el país de Yemen. Pero tanto es el odio contra Israel que mismo Arabia Saudita lo está destruyendo a Yemen, pero tanto es el odio que están tratando de mandarle armamento a los palestinos. Óigame, si mi vecino me está tirando a mí y usted cree que yo me voy a desviar y decir, no, pues acá ellos necesitan ayuda, también les voy a ayudar. No, si yo me voy a defender contra mi enemigo que me está tirando ahorita. Pero tanto es el odio contra Israel que eso es lo que pasa. El mismo odio lo ciega. El reformador Martín Lutero, el alemán. Tan grande era su odio contra el pueblo de Dios que cuando se escribió la Biblia alemana, agarró empezó a leer el libro de Romanos y dijo, esta Biblia está mal porque el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos no existe. Martín Lutero. Era uno de los grandes que estaban contra el pueblo de Israel. Si usted se fija, todo el libro de Romanos, casi toda su mayoría está escrito para los judíos, los hermanos judíos. Vamos. Capítulo 8, verso 36. Como escrito está, por causa de ti somos muertos todo tiempo. Somos estimados como ovejas al matadero. Y si usted se fija, ese es un salmo. Salmo 44, verso 22. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas al matadero. ¿Y no es ahorita Israel lo mismo? Por causa, nomás el decir que es judío, la gente que aborrece a ese pueblo, se les salta ese odio. No sé, yo soy mexicano, y no lo voy a negar, soy mexicano, pero no me van a aborrecer porque soy mexicano. Solamente que sea racista. Pero todo el mundo, luego, el judío. Aún, fíjese bien,
uno de los grandes de los árabes en Palestina, viajó a encontrarse con Hitler para ver qué hacía con los judíos en la Tierra Santa. Nosotros, la iglesia, Dios nunca nos llamó para aborrecer el pueblo de Israel, sino todo lo contrario. Dios nos llamó para amar a ese pueblo y orar por la paz de Jerusalén. Hay otra escritura que dice demandad. ¿Demandar a quién? Demandarle al Señor que traiga paz a Jerusalén. Pero con el cristianismo está tan ciego, con enseñanzas de esas del reemplazo y progresistas y que bla 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 y que sabe que ahí están todos embobados. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Sí, me gustaría hablar más sobre la salvación de Jesucristo. Y está bien para la gente que está perdida, que necesita la salvación en Cristo. Pero muchas de las veces los cristianos son los que un cristianismo que está cada día cegado. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No, de ninguna manera. El Señor dijo en Éxodo que Él había escogido a ese pueblo. En Isaías 43, 21 me parece que dice: este pueblo he escogido para mí. ¿A quién? El pueblo estaba hablando del pueblo judío en aquel entonces. Y mis alabanzas publicará. Este pueblo yo he escogido para mí. Recuerdo y siempre voy a recordar las palabras de mi padre, que decía: gracias a Dios que nos sacó de esa Babilonia, de esa confusión fea. Dijo: le doy gracias a Dios. Porque si es una confusión tremenda. Es una confusión tremenda que ya están muchos cristianos mejor preparados que yo, con teología y todo eso, son teólogos de lo máximo. Pero ¿qué sirve? Como digo otra vez, la letra mata. Porque no les ha nacido de hablar del pueblo de Israel. El único que yo he oído de que habla tremendamente es uno que se llama John Hagee. Pero ya los demás otros, no, hombre, ni Israel les pasa por la cabeza. Y por eso decía mi papá: gloria a Dios que Dios nos sacó de esa enfermedad. Le doy gracias a Dios. Y yo digo también gracias a Dios que me sacó de esa Babilonia, porque es una Babilonia, es una confusión. Gracias a Dios que me sacó de esa confusión horrible. Y especialmente el calvinismo, que la enseñanza de reemplazo, y luego los progresistas que están apareciendo hoy en día, y tienes ya desde los 90s
metiéndose en su enseñanza poco a poco y ya está ahorita en su apogeo. Ay, hermano, Dios es amor. Usted debe de amar y aceptar a los... No, yo le voy a reprender su pecado. Y nunca me vengan con el argumento que Jesucristo no habló contra el homosexualismo, sino que sí, sí, Él lo habló. Él habló contra el homosexualismo. Y si no me creen, vayamos a Mateo 19. Mateo 19, verso 1 adelante. Y aconteció que acabando Jesús estas palabras, se pasó de Galilea y vino a los términos de Judá, pasando el Jordán, y le salieron muchas gentes y los sanó allí. Entonces llegaron los fariseos tentándole, diciendo: ¿es lícito que un hombre repudia a su mujer por cualquier cosa? Y él respondió y les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo? Y les respondió: ¿no habéis leído que el que hizo al principio, macho y hembra los hizo? ¿Qué dijo? ¿No habéis leído lo que se hizo en el principio? ¿Qué dice? Macho y hembra los hizo. Allí el Señor agarró el matrimonio y ahí lo agarró y dijo: miren, es hombre y mujer y no hay entre medio. Diciéndole, el que instituyó el matrimonio fue Dios. Y le respondió y dijo: ¿no habéis leído lo que hizo en el principio? Macho y hembra los hizo Dios. Verso 6. Así que lo que ya no son más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Qué quiere decir? Lo que Dios instituyó, el hombre no lo puede deshacer. Y ninguna manera el Señor no habló contra el homosexualismo. Al contrario, Él confirmó que el matrimonio que Dios instituyó fue entre un hombre y una mujer. Y Él lo puso allá en el principio y lo amarró. Y acá el Señor Jesucristo lo confirmó. Que se hagan tontos los demás, allá ellos. ¿Por qué se amontonarán? Dice. Voy a seguir más hablando sobre otras cosas, otras enseñanzas que han entrado, se han infiltrado. Ahorita me enfoqué sobre la enseñanza del reemplazo. Está tremendo. Dios les bendiga. Denle like, suscríbanse y comenten a este canal. Dios les bendiga.